Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar que La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. mi mundo gris. Y nosotros continuamos, estamos a jueves, en día 30 de marzo, y para despedir este mes ya, porque mañana es el último día, por lo tanto es el último jueves y estamos pues ya adentrados totalmente en la Semana Santa. Y le vamos a dar la bienvenida a un sevillano, que fíjense ustedes cómo tiene que estar Sevilla en estos momentos. José Manuel García, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Muy bien, encantada de hablar contigo. Siempre para mí es un placer tenerte con nosotros en antena. Y estaba yo diciendo que Sevilla tiene que ser ahora mismo, bueno, pues una explosión de todo, ¿no? Del olor a azahar, de los preparativos para la Semana Santa. Tiene que ser increíble Sevilla, ¿no? Bueno, realmente está, se nota que la Semana Santa la tenemos en lo alto. Con los naranjos en este caso ya reventando. Qué bonito. Parece que han anidado, y la nieve no es nieve, sino que es el azahar. Y bueno, el resto de los sevillanos, pues sinceramente sufriendo los estragos de la Semana Santa en Sevilla, porque los que vamos en moto, pues si ya en coche era complicado entrar, ahora mucho más complicado entrar, pero mucho peor es aparcar. Sí. Por ejemplo, una moto, ¿no? Como en mi caso, con lo cual, aunque se entiende, también causa molestias, que siempre hay que decirlas. Es que no todo es color de rosa, pero bueno, es normal. Esto es una vez al año, como se suele decir, es una semana al año. Ya sabemos a qué atenernos, ya sabemos en la ciudad que vivimos, como me imagino que en otras provincias ocurre lo mismo. Y bueno, simplemente pues viviendo intensamente esta semana, que sabes que aquí es muy especial, como en otros puntos de Andalucía. Por supuesto que sí. Bueno, he visto que tienes mucha actividad. Bueno, te sigo en las redes sociales y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de la Sábana Santa. Vamos a hablar del lienzo que se guarda, que se venera en Turín, en la capilla de Guerini, sí, y que hoy día sigue creando, en este caso, esa duda, esa congoja también cuando se la ve, porque es un lienzo que presenta la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sido o ha tenido una tortura física como la que vivió el propio Jesús de Nazaret. Es decir, la Sábana Santa presenta las huellas de una crucifixión. Pero lo extraordinario que tiene, en este caso, la propia sábana, es que esa imagen no se sabe cómo se ha formado. No es una pintura, no es algo que se haya podido hacer por las técnicas de vaporigrafía, no es una impresión o una huella que se haya también podido determinar por lo que es al calor. Y de esa forma, bueno, pues nos encontramos con algo que es, yo te diría que tan singular y tan atractivo como que la ciencia no sabe explicar cómo se ha formado. Y cuando digo que no sabe explicarlo, no admite respuesta, no admite rechazo, no admite porfía. No sabe cómo se ha formado. Las dudas son evidentes. Hay hasta 12 premios Nobel que han intervenido en diferentes ocasiones en todo lo que es la propia Sábana Santa en cuanto a su historia, en cuanto a la huella, en cuanto al análisis del mismo. Y sin embargo, bueno, pues no se ha podido saber cómo se ha formado. Decían que era una falsificación del medievo en función de una prueba de carbono 14 que le hicieron en el año 1988 sobre 3 muestras de hilos. Y esos hilos determinaron, en virtud de esa prueba, que era una evidencia de entre el siglo XIII, siglo XIV, de entre los años 1390 y 1230. En esa horquilla es donde nos lo tenemos que encontrar, es donde de hecho lo encontramos. Y de esa forma tan particular, de esa forma tan singular, pues nos vamos encontrando nuevas singularidades.
aceptamos las pruebas del carbono 14. Pongámonos en esa situación. Aceptamos esa prueba de carbono 14. Pero ahora hay que también prestar atención a otras marcas, otras evidencias que tiene el lienzo y que nos pueden dar otra datación bien diferente, porque en virtud del carbono 14, la Sábana Santa sería una obra de un artista del medievo. Pero nos encontramos que en la Sábana Santa se le realiza una fotografía en el año 1898 por parte de un pintor y también de un abogado. Él era un abogado turinés llamado Secondo Pia, pero que principalmente, bueno, pues ese gusto por las artes le llevó a la fotografía, a la protofotografía de aquellos tiempos. Es muy curioso porque esta persona le encarga, con motivo de todo lo que eran las bodas de plata del rey Víctor Manuel de Saboya, pues hacer una fotografía a la Sábana Santa. Y él le realiza esa fotografía. Una fotografía con una cámara de cajón, de estas que tenían un negativo o una placa de emulsión que iba a resultar un negativo de unos aproximadamente más de 40 centímetros, es decir, era la fotografía que había en aquellos tiempos. Y claro, debido a ello, pues se realiza la misma, una primera imagen, una primera fotografía que sale mal, que no puede dar el resultado apetecido porque se había estropeado, y en este caso lo que se hace es un segundo intento, y en ese caso sí fue acertado. Y sabemos que fue acertado porque el propio Secondo Pia, cuando estaba sacando esa imagen, puede contemplar por primera vez el rostro sereno, calmado, del hombre de la Sábana Santa, en lo que hemos de considerar pues que se comporta la sábana como un negativo fotográfico. Un negativo fotográfico importante, porque esa característica no la tiene cualquier lienzo. Esa característica no la tiene ninguna otra reliquia, ningún otro lienzo que podamos tener en la actualidad. Con lo cual, aquello supone un auténtico boom. El propio rey manda hacer diferentes imágenes, diferentes fotografías para que todo el mundo pudiera ver el verdadero rostro de Cristo, tal y como lo titula lo que es la prensa de la época, y todos se quedan sorprendidos, emocionados al ver efectivamente ese rostro sereno que presentaba ese lienzo. Se hizo otras pruebas fotográficas, en este caso más modernas, en el año 1937, incluso en la actualidad. Si una persona tiene la oportunidad de hacer una fotografía al lienzo, pues va a comprobar que efectivamente pues ese lienzo tan particular, pues tiene esa particularidad, esa singularidad que es que se comporta como un negativo fotográfico. Y sigue avanzando el tiempo, y en estas pues resulta que hay una comisión de investigación del año 1972 llamada la STURP, y ahí van a intervenir dos señores que trabajaban para el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. La NASA nunca ha investigado en este caso la Sábana Santa, pero sí es verdad que estos dos señores que eran de ese laboratorio de propulsión a chorro intervienen. Ellos estaban encargados de realizar lo que iba a ser el análisis de las imágenes que lanzaban desde Marte una sonda espacial, y que se permitía hacer una serie de fotografías en película ultravioleta que determinaba el claroscuro, y eso lo que nos daba era información tridimensional de lo que era el propio planeta rojo para hacer una cartografía del mismo. Bien, en este caso resulta particularmente también atractivo porque estos dos señores dicen, bueno, ¿y si cogemos la Sábana Santa, una porción, un trozo de una fotografía, nunca de la original evidentemente, y la sometemos al VP8? ¿Qué saldría? ¿Qué es lo que tendríamos? Y va a resultar que la imagen se comporta como un
lienzos que tienen información tridimensional. Eso es algo que no tiene ningún otro lienzo de la época, y evidentemente si aceptáramos que el lienzo es de ese siglo XIII, XIV, como comentaba antes, entre 1230, reitero, 1390. Luego, nuevamente, se pone en jaque todo ello. El lienzo, además, va a tener otra característica, que contiene sangre que está desnaturalizada y que se corresponde con el grupo sanguíneo AB, que curiosamente es mayoritario, o era mayoritario en la zona de Israel. Hoy ya vivimos en una aldea global, pero era en su día mayoritario en Israel y minoritario en Europa. Luego, ese presunto artista habría tenido en cuenta esas particularidades y esos detalles en una época en la que no se sabía de los grupos sanguíneos ni tampoco existía el microscopio. Otra particularidad, que el tipo de tela en el que está realizada la sábana santa es una tela de lino, de una sola pieza, lino puro, en espiga de pez, y que está realizado en un telar vertical que se finalizó de telar o de tejer en él en el siglo IV de nuestra era. Desde el siglo IV no hay ese tipo de telas. Luego, ese presunto artista habría tenido que conseguir una tela del siglo IV y tenerla conservada durante casi 8 siglos para hacer una copia o para hacer algo que pasara por una reliquia. A día de hoy, esta simple conjetura, sinceramente, provoca risa. Pero hay más. Y es que se dijo que el cuerpo de la sábana santa realmente podía ser una pintura. ¿Una pintura? En cuyo caso tendría que tener restos de pintura. Se hizo un análisis y en el análisis se sacó restos de pigmento de hierro. ¿En qué proporción? En una proporción del 0,00000014. Y dijeron, ya está, hemos encontrado las huellas de la pintura. Hasta que un hematólogo muy conocido hizo caer en un error. Si fuera realmente pintura, la proporción sería al menos del 24%. No del 0,000014%, que es la que se corresponde con la proporción de hierro que tiene la sangre. Luego, la sangre es real, y es el contenido en sangre que tiene en este caso la sábana santa. Es muy curioso porque además, a día de hoy, y parando especulaciones, no se puede clonar el cuerpo de Cristo o de la persona de la sábana santa recurriendo a su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, como he comentado anteriormente, está desnaturalizada. No sirve. Pero también es verdad que la sábana tiene todo lo que es algo muy, muy ilustrativo, y es ni más ni menos que la ausencia de direccionalidad. Si fuera una pintura, las brochas del pintor tendría que tener una dirección de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, cosa que no tiene. También la sábana santa es hidrológicamente estable. Puedes lavarla, quedará más limpia, sin duda alguna, pero la imagen no se quita. También tiene otra particularidad, es químicamente estable. Si le echas ácido, se come el tejido. Lo que no se come es precisamente la imagen. Es impresionante, ¿no? Además, fíjate, en un análisis forense, que esto es interesante, sí, la anatomía del cuerpo de la sábana santa resulta muy singular. La persona que ha sido retratada, que ha sido o que ilustra precisamente ese lienzo, ha sufrido una crucifixión real. No está clavada por las palmas de las manos. Clavar a un crucificado por las palmas de las manos, como actualmente lo vemos en la Semana Santa, es un error. Claro. El cuerpo no soporta el peso. Exacto. Tiene que estar clavado por las muñecas, que en un conjunto de huesos por donde aguanta ese peso, justamente por donde está en la sábana santa y por donde hay una huella que es más sanguinolenta, y es que se cree que ahí el verdugo pues clavó sobre un nudo de madera y tuvo que desclavar y volver a clavar, provocando un gran dolor.
está atravesado los pies con un solo clavo, un pie montado sobre otro, como debió ser una crucifixión real. Tiene un lanzazo en el costado que le atraviesa el espacio intercostal entre la quinta y la sexta costilla, atravesando el corazón. De ahí una famosa frase del Evangelio de San Juan que dice: y de su costado brotó agua y sangre. No era agua y sangre, era líquido pleural y líquido post-mortem, que se corresponde con la sangre que tenía la cavidad del corazón que fue atravesada. Algo que coincide. No tuvo un casco de espinas, no tuvo una corona de espinas, fue un casco de espinas lo que tuvo, tal y como demuestran las numerosas huellas que son contusas, que son incisas dentro de lo que es el cuero cabelludo del propio hombre de la sábana santa. Presenta muchos golpes, muchas magulladuras. Fue azotado con 2 látigos de 3 colas, un verdugo zurdo y un verdugo diestro, que se iban alternando golpes y que no dieron los 39 de rigor de los hebreos, sino que dieron los 120 que son romanos, evitando golpear la zona del corazón para no matar al reo. Y todo ello está repartido por todo el cuerpo con el flagelum taxilum romano, que tenía unas pesas en las puntas y que tenía como misión principal desgarrar el cuerpo, provocar el desgarro. ¿Para qué? Pues básicamente para dejar ese cuerpo con el mayor destrozo posible. Era la tortura romana. El lienzo, además, se corresponde con el que se vendía en la zona de Alejandría, de Cafarnaún, de la propia Jerusalén, aunque este lienzo posiblemente era de la zona de Cafarnaún, y contiene polen que sigue el recorrido físico que siguió la sábana santa desde Jerusalén a Edesa o Urfa, de allí a Constantinopla, de Constantinopla a Atenas, de Atenas a donde aparece en Europa, que fue en este caso en Francia, en la ciudad de Lirey. Posteriormente pasa a manos de la Casa de Saboya, que la traslada a la capital del Principado, o en este caso del Ducado de Saboya, en Chambéry, y de Chambéry, finalmente con el incendio de 1532, pasa finalmente ¿a dónde? Pues pasa a la localidad de Turín, donde se conserva en la capilla de Guerini. Algo también muy importante es que debido a ese incendio que se provoca en la iglesia de Chambéry, pues el lienzo queda atravesado por una gota de plata fundida que provoca unas marcas triangulares que se pueden ver a derecha e izquierda del hombre de la sábana santa, y que las monjitas remendaron con corporales de misa de lino del siglo XIII y que pudieran haber ocasionado la confusión en la datación, o la datación fue errónea debido a la nula descontaminación de impurezas de elementos que alteran lo que es su datación y que habrían provocado que el carbono 14 hubiera dado esa lectura del medievo. Hoy día, la sábana santa no nos cabe ninguna duda que es un lienzo del siglo I, que contuvo a un crucificado, que sufrió la misma pasión de Cristo, que coincide en huellas y que tiene una serie de características que lo hacen única, y yo diría que casi insalvable a nivel de poder ratificar, en este caso, que se trata de un lienzo del medievo. Sí. Hoy día esa teoría no es posible. Y si abogamos por un lienzo del siglo I, donde la única duda que nos queda es saber a quién contuvo. Y en este caso parece cada vez más claro que a quien contuvo fue a la figura de un ser, en este caso de una persona casi sobrenatural, como fue Jesús de Nazaret. Además, José Manuel, ¿no se ha creado una imagen a raíz de la sábana santa? Una imagen de una persona que se supone que es, no sé si es un cuerpo hiperrealista o está hecho en látex o algo así, que yo he escuchado. Bueno, esto lleva mucho tiempo, sí. Y esto realmente se basa en la exposición del hombre de la sábana santa de Álvaro Blanco, al cual pues tengo además la oportunidad y el gusto de conocer, porque fue la persona que organiza junto a Juan Manuel Miñarro en Sevilla la exposición El hombre de la sábana santa, y que además inauguró el propio arzobispo con el por aquel entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Sí. Y es una talla que se basa en el trabajo, como te comentaba, de Juan Miñarro. Sí.
y que es particularmente llamativa porque, entre otras cosas, representa el cuerpo de la sábana santa según la imaginería y según los estudios científicos del propio Juan Manuel Miñarro. Es decir, ahora ha surgido una talla hiperrealista, tú bien lo comentabas, Sí. que bueno, la verdad es que es una continuidad del hombre de la sábana santa que realiza el propio Juan Manuel Miñarro, y que la verdad es que a todos nos llama la atención por la singularidad que presenta. Es verdad. No obstante, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos al propio, a la propia exposición que actualmente está en Salamanca, Sí. y que sinceramente es recomendable, es muy recomendable ver por todo lo que muestra, por todo lo que ofrece, Desde luego. y porque evidentemente es un recorrido histórico, artístico, religioso por la vida del propio Jesús de Nazaret y del propio lienzo. Desde luego, ver la imagen de este cuerpo es impresionante. Es, Sí, sí. sí, es, Totalmente, bueno, ya totalmente. ver la sábana santa tiene que ser, pues fíjate, no sé, ¿tú has tenido la oportunidad de verla? Sí, en 2 ocasiones. ¿Y qué tal? Y la verdad es que, pues fíjate, impone Eso muchísimo te iba, respeto, claro. porque sobre todo cuando la tienes delante, pues te das cuenta de la magnitud que tiene el propio lienzo, ¿verdad? Sí. Te das cuenta que aquello te sobrepasa un poco al principio, Ajá. y luego cuando ya estás un poco metiéndote en todo lo que es la tarea de adaptar a tus ojos a la luz que tiene ese entorno, pues es cuando realmente te quedas, te quedas muy sorprendido, ¿no? Te quedas muy sorprendido porque, entre otras cosas, vas viendo, vas descubriendo todo lo que es todo lo que es ese cuerpo que te puedes encontrar precisamente en la sábana santa. Es muy ¿Verdad? sorprendente, la verdad. Y sobre todo ese mantenimiento, ¿verdad? A través de los años. Es impresionante. Que, Sí, esa la verdad conservación, es que sí. ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que a uno le deja muy, yo te diría que muy acongojado, ¿verdad? Sí, Sobre conmovido, todo ¿verdad? Sí. cuando te pones en el lugar de aquello, ¿verdad? Sí. Y hace que sea realmente impresionante, o que al que lo tiene la oportunidad de ver le resulte impresionante en todas las facetas que tiene y en toda la vertiente, tanto histórica como artística. Y te digo artística porque quien no lo quiera comprender como lo que es, ¿verdad? Como Sí. una reliquia, que aunque no tiene consideración de reliquia, sí es verdad que es una parte que a nosotros nos llama mucho la atención, porque el propio Vaticano, cuando el Papa ha ido allí en varias ocasiones, y bueno, en cierta manera, él mismo ha llegado y se ha arrodillado allí y ha rezado ante la sábana santa, pues he de decirte que le da la misma consideración de reliquia que debe de tener. Claro. Es decir, Sí. ahí es donde Ese gesto es más que suficiente, ¿verdad? Claro, ahí es donde nos encontramos realmente la importancia de la propia sábana, y yo te diría que es donde realmente destaca, y ya no solo que destaque, ya es que la sábana en sí tiene una reliquia contemporánea, una reliquia de la misma época, que en este caso el carbono 14 data en otra época diferente, data en el año 722-730, y que es el sudario de Oviedo. Y ese sudario de Oviedo, bueno, es el que principalmente pues nos lleva a dónde, nos lleva a pensar que, siendo reliquias complementarias, pues entre ambas determinan que la sábana santa pues evidentemente es un lienzo real, un lienzo que en la actualidad no debe de dejar ningún lugar a las dudas con respecto a su origen. El origen lo encontramos en Oriente Próximo, como es la zona de Jerusalén, y luego a partir de ahí especulaciones puede haber muchas, realidades hay muy pocas, y en ese caso la única realidad que tenemos es la propia inexplicabilidad que tiene el lienzo en su formación. Impresionante. Bueno, ¿cómo se va a pasar José Manuel García la Semana Santa, además de no encontrar aparcamiento? Pues me imagino que también disfrutaré de lo que es. ¿Te toca son las descanso? procesiones en la ciudad. ¿Te toca descanso o trabajas? En
principio creo que me toca descanso. Bueno, pues cruza los Fíjate dedos. que te lo digo, te lo acabo de decir con todas las reservas del mundo, ¿no? Porque es cierto que el Viernes Santo trabajo. Sí. Y bueno, el Sábado Santo pues no sabemos, y la madrugada, que aunque en principio no hay determinado que trabaje, pues evidentemente siempre te llaman de cadenas amigas, Claro. que te dicen aquello de, oye, a ver si nos puedes echar una mano, a ver si puedes entrar, a ver si de alguna forma te animas y nos cuentas alguna historia de la Semana Santa, que yo agradezco profundamente. Yo agradezco porque esto lo único que hace es ahondar mucho más en la cultura popular, no solo de la ciudad de Sevilla, sino de toda Andalucía, porque creo que todos y cada uno de nosotros, pues sentimos de una forma en particular la Semana Santa. Todos y cada uno de nosotros, pues sentimos con particular emoción, devoción la Semana Santa, que el que más o el que menos, hasta los ateos, tienen su particular forma de vivir la Semana Santa. Sí. Incluso salen a la calle y contemplan las procesiones, los pasos, que ellos Claro. te dicen aquello de, no, yo lo contemplo como una obra de arte. Bueno, como una obra Pues de arte, vale. pero estás ahí. Claro. Pero, ¿qué es lo que yo digo? No, estás ahí al fin y al cabo. Y bueno, no deja de ser algo que también resulta muy singular, ¿no? Toda ciudad es rural, toda ciudad evidentemente tiene diferentes alternancias en religiosidad, en fervor, en gusto por la fiesta, porque al fin y al cabo la Semana Santa también por el festivo pues implica eso, implica descanso, implica fiesta, implica recogimiento y implica algarabía, como todo lo que deriva de ella. Y ya te comentaba, la idea es vivir intensamente la Semana Santa hasta el punto en el que también la aglomeración de pública lo permiten, puesto que creo que en esta ciudad, como en tantas otras, pues muchos son los que llegan con ganas de conocer mejor la Semana Santa. Y nosotros los sevillanos, porque estamos acostumbrados a manejarnos con las bullas, ¿no? Las habituales bullas de Sevilla, Sí. en las que son auténticas aglomeraciones de gente que puede resultar agobiante, que no sabemos manejar en ellas, pero que sí es verdad que al que le venga de fuera y se meta en una de esas, pues puede llegar a pasarlo muy mal, ¿eh? Claro. Por lo tanto, bueno, también moderación, también Cuidadito, cauta, ¿verdad? comprensión, Cuidado. Sí. solidaridad. Y que es tranquilidad, tiempo de solidaridad. exacto, claro Y que sí. mucha calma. Y si, oye, hay personas que deciden ir a otros puntos de nuestra España que también disfruten de lo que es la Semana Santa en otras localidades, en otras poblaciones, Así es. y que sepan de alguna forma también respirar ese ambiente que se contrapone a, por ejemplo, el que ha de suceder a la Semana Santa en la ciudad, que luego se dará la feria. José Manuel García, que pases una feliz Semana Santa. Nos escuchamos justo en la semana después, ¿vale? Compañera, muchísimas gracias. Un y beso hasta muy grande. después de Semana Santa. Gracias. Adiós. Radio Cartaya 107.2 FM. Dime quién me obligó a pensar. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Mi mundo gris.